Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad que nos da de poder entrar a la intimidad de su casa, a esa intimidad de familia. Quizá nos va escuchando en el vehículo, quizá nos está viendo a través de las redes sociales y de esta emisora. Queremos darle las gracias por esa confianza que nos permite de poder participar de este tiempo con ustedes y seguir siendo desafiados juntamente con usted a través de la palabra del Señor. Realmente cuando hablamos de la palabra desafíos es venir y romper todos esos esquemas que de alguna manera han venido a acomodarnos y a dejarnos en una zona tan confortable que no somos activados y perdemos de vista la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos para hacer la obra a la que hemos sido llamados, de llevar el evangelio del Señor, pero principalmente en este tiempo de que estamos en nuestras casas, que hay un toque de queda, que no nos podemos movilizar, que esos tiempos de familia los podamos aprovechar para crecer juntos como cuerpo de Cristo. Ayer hablábamos de la importancia de que no podemos descartar nuestra familia del cuerpo de Cristo, no podemos hacer esa división de que primero Dios, luego nuestra familia, luego la iglesia. Realmente nuestra familia es la iglesia de Cristo. Entonces, no podemos hacer esa división. Tenemos que seguir pensando en lo que es importante, que es estar conectados con el Señor para hacer esa obra transformadora en nuestra familia, pero principalmente puestos en las manos del Señor para que también nosotros cambiemos. Así que vamos a iniciar orando para que el Señor nos ayude y poder orar por aquellas cargas, peticiones que mis hermanos de alguna forma están sobrellevando momentos complicados. Señor, en esta hora nos ponemos contigo, Señor, delante de tu presencia, entendiendo, Señor, que tú tomas cuidado de nosotros, que tú conoces nuestras necesidades, que como decía el salmista, Señor, he aquí, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes todas, Señor, es porque tú estás con nosotros y tú no nos dejas, Señor, y esa es la certeza, esa confianza tenemos que tú estás en medio nuestro. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, creyendo firmemente, Señor, que tú conoces nuestras necesidades. Y hoy te pedimos por aquel que hoy se encuentra enfermo, Señor, con coronavirus. Yo te suplico que tú llegues a sus cuerpos, que tú hagas una obra, Señor, de restauración en sus cuerpos, despeja sus vías respiratorias, Señor, sana, Señor, aquel que está hoy pasando por momentos difíciles, las familias con la carga, con el dolor, Señor, de sus padres, de un padre, de un abuelo, de un hermano, de un familiar cercano que se encuentra enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, haz una obra. Te pedimos por aquel que hoy se encuentra pasando por un problema de cáncer, quizás, Señor, en un problema donde no se puede ir a un centro médico por la emergencia que hoy se vive. Yo te suplico, Señor, que tú hagas una obra en aquellos que hoy están pasando por situaciones de ese tipo, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Obra, rompe, Señor, toda enfermedad, y te pido, Señor, que abras las oportunidades para que puedan seguir con tratamientos. Por aquellos que no tienen recursos para comprar medicina, Señor, haz una obra. Que tu mano poderosa abra puertas, Señor, de economía para poder comprar medicinas. Provee, mueve personas, Señor. Que así como aún Elías fue asistido por cuervos, Señor, nosotros no sabemos de qué manera, pero sí confiamos en que de una u otra manera tú vas a obrar, Señor, y en tus manos nos ponemos para que tú hagas obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, te pedimos que tú, Señor, te manifiestes, por favor. Provéele a quien no tiene trabajo, al que está pasando por un momento de complicado económico, Señor. Asiste, Señor, su vida trayendo provisión en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Amén y amén.
Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Qué alegre que podemos hablar con el Señor libremente. Y hemos estado, hermano, leyendo la carta a los Colosenses, recordando esa preocupación del apóstol Pablo por esta congregación en Colosenses. Y la preocupación precisamente era porque era una congregación que estaba siendo influenciada en esos inicios de la iglesia, en esa maduración y formación que la iglesia estaba teniendo. Esta iglesia estaba influenciada por muchas ideas, por muchas filosofías, incluso lo podemos ver en los capítulos anteriores, pero en esta preocupación llega el apóstol Pablo y hace este énfasis en estos dos versículos del 15 y 16, que dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la misma que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y esa importancia de mantenernos conectados con la conciencia de cuerpo, para no separarnos y no permitir ser influenciados por otro tipo de doctrinas que hoy surgen a cada momento. Cualquiera hoy se le ocurre una idea y puede decirla que es de Dios, y quién puede debatirla, pero aquel que tiene la guianza del Espíritu Santo, aquel que es movido por el Señor, aquel que tiene discernimiento del Espíritu Santo y un fundamento en la Escritura, él no se ha de equivocar porque va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y esa es la importancia, que seamos edificados en este tiempo en el que ahora estamos en familia. Tenemos que crecer juntamente con nuestros hijos, nuestro cónyuge, con nuestra familia, crecer en la palabra del Señor para que podamos ir cambiando constantemente. Y dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y cuando nosotros hablamos en este sentido, hermano, de venir y edificar con salmos, himnos y cantos espirituales, viene a mi mente, hermano, la importancia que tiene el hecho de estar juntos como cuerpo y de que seamos enseñados. Ayer hablábamos sobre la importancia de ser sabios para ser asertivos en un consejo, en una corrección, y no perder de vista que si vamos a amonestar, a corregir, tiene que ser con sabiduría, y obviamente tiene que manifestarse el amor de Dios para no dañar, para no herir. Y ahí cuando vemos, luego dice, amonestando unos a otros con salmos. Imagínense qué interesante, porque la amonestación viene con salmos. Cuando hablamos de amonestación, ayer comentábamos que era la tarjeta amarilla para un jugador para que se porte bien. Aquí estamos hablando que los salmos iban a ser parte de esa amonestación. Y si esa amonestación era venir y con un carácter fuerte, venir y decirle a alguien, detente porque estás equivocado por un mal camino, lo primero era presentar salmos, himnos y canciones espirituales. Y hoy vamos a ver solo los salmos porque nos vamos a adentrar un poquito en este proceso. Y qué interesante, porque habla de los salmos, pero ¿de qué salmos está hablando? ¿De los 150 salmos que conocemos o a cuáles se refiere? Ahí hay un detalle bien importante, porque cuando hablamos de los salmos, está hablando aquí Pablo de los salmos del Jalel. Y cuando hablamos de los salmos del Jalel, son salmos que se cantaban durante la celebración de la Pascua. Y fíjese que es bien interesante porque viene la pregunta, entonces, ¿qué es el Jalel? El Jalel es una palabra hebrea que nos habla de alabanza. Y dice, era parte de la costumbre hebrea en algunas celebraciones. Y los salmos desde el 113 hasta el 118 se entonaban en muchas celebraciones y en la celebración de la Pascua, y es conocido como el Jalel egipcio. ¿Por qué razón? Por eso le subrayaba ahí, como un recordatorio de la liberación de Egipto. Qué interesante que en este proceso son 6 salmos que acostumbraban a cantar. De hecho, hay otra parte que es conocido como el Gran Jalel y se incluye otro salmo. Pero en estos que estamos viendo es precisamente esa liberación de Egipto. ¿Por qué alguien habría de ser amonestado en el momento que cante salmos? ¿Cómo podríamos ser amonestados con un canto?
Y ahí es donde hemos aprendido, y mire que ha sido bien complicado cuando el aprender en la alabanza, ser intencionales, significa tener una base dentro de la escritura para transmitir una enseñanza y que podamos nosotros ser confrontados ante la palabra. Con la palabra. Y una de las cosas que ocurre cuando cantamos y antes de que viniera este proceso, usted cantaba, levantaba sus manos y se deleitaba en la presencia del Señor. Pero no solo eran cantos, no solo era una canción, una letra acompañada de música, sino que era en sí la experiencia que usted y yo necesitamos tener con la palabra para que esa palabra nos amoneste, nos haga ver si estamos mal, si perdimos de vista el sentido real de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ahí aparece entonces, hermano, el recordatorio de la liberación, porque cuando se celebra la primera Pascua, en Éxodo 12 encontramos cuando dice, y esto será para ustedes una conmemoración perenne. O sea, toda la vida ellos iban a celebrar ese momento de donde Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Entonces, cuando estos se cantan, tiene varios aspectos y los vamos a ir viendo. Veamos algunos. Con salmos, dice. Estos son los del Jalel que van del 113 al 118. Y el primero dice, el 113, dice, levanta al oprimido. Y miren lo que dice el versículo 7 y 8. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Y cuando nosotros vemos estos dos versos, recordemos cuál era la condición del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Realmente ellos eran esclavos, estaban siendo maltratados. De hecho, cuando dice el Señor que escuchó el clamor de su pueblo, imagínense usted un pueblo por 430 años estando en Egipto, muchos ya ni se acordaban, incluso muchos ni siquiera conocían cómo era clamarle al Señor. Muchos de ellos tenían muchas prácticas rituales de los dioses egipcios, y eso lo vemos más adelante cuando salen al desierto. Pero cuando vemos el clamor del Señor es porque Él vio el sufrimiento. Entonces, cuando el Señor escoge a su pueblo, una de las cosas que vemos es que el sufrimiento se convierte en un clamor. Cuando Dios escoge a su pueblo, ama a su pueblo, ve a su pueblo, el Señor lo saca de ese sufrimiento y empieza el proceso de liberación. Recordemos que nosotros no decidimos ir a buscar a Dios. Él vino a buscarlo a usted y a mí. No fue porque fuimos muy buenos en que encontramos al Señor. No, Él nos amó de tal manera que salió a buscarnos y de muchas formas se presentó a nuestra vida. No sé cuál haya sido su testimonio, cómo lo conoció usted, pero cuando hablamos de amonestar, significa que cada vez que nosotros estemos en casa en este tiempo, cuando estemos reunidos, una de las formas en que tenemos que amonestarnos es que cuando cantamos un canto, cuando entonamos con todo nuestro corazón, ese canto tiene que llevarnos a recordar esa liberación que Dios hizo de manera poderosa en nuestra vida. Cómo el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado para que hoy disfrutemos su presencia, para que hoy nos deleitemos en su presencia. Qué interesante, porque ese es el Salmo 113, levanta al oprimido. Eso es precioso, porque en ese levantar al oprimido, ahí vemos cómo el Señor toma a su pueblo. Y dice, cuando uno empieza a leer el libro de Éxodo en el capítulo 2, y se acordó del pacto que había hecho con Jacob. Siempre he pensado, a veces venían pensamientos y mucha gente lo ha dicho, entonces al Señor se le olvidan las cosas, como que al Señor se le olvidó el pacto que había hecho, y no es que se le olvidó, es que cuando Él dice que recordó es porque lo trajo al momento en el que se iba a cumplir ese propósito de llevarlo a una tierra donde iba a fluir leche y miel, donde los iban a sacar de la esclavitud, iba a llegar el momento justo. Entonces, hermano, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos llama a que cuando vamos a exhortarnos unos a otros, nos vamos a amonestar, nos vamos a corregir, va a ser a través de la palabra y aún con cantos que nos recuerden ese
esa forma en como Dios nos habló y nos sacó de la esclavitud del pecado. Y ahí hay otro tema que tocar, que es la fortaleza, pero eso será en otro tema. Pero interesante porque luego habla de la liberación de la salida. Y ese es un detalle interesante porque el 114, el 113 habla cómo la grandeza de Dios nos toma de donde, la toma al pueblo de Israel de donde ya no tenía valor, donde no tenía precio, donde eran esclavos, donde eran mano de obra, donde eran subyugados, donde eran maltratados, y ahora les habla de cómo los iba a sacar. Primero el ojo, el amor, a dónde estaba puesto para liberarlo, y luego la liberación. Y oiga, le leo el 7 y el 8 de este 114. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. ¡Qué tremendo! Cuando yo veo esto, lo primero que viene a mi mente es la manifestación de una mano poderosa para sacar a sus hijos. Y ahí es cuando no queda discusión, nada. Nadie puede argumentar sobre esto. ¿Por qué razón? Porque es donde se ve manifiesta la mano de Dios liberando al pueblo de Israel. Entonces el Salmo tiene que tener ese enfoque que nos saca del pecado y que viene con mano fuerte. Destruye cadenas, destruye argumentos de pecado, cadenas de esclavitud, para traernos a su presencia y que seamos nosotros adoradores en espíritu y en verdad, como nos ha enseñado la Escritura. ¡Qué interesante! Entonces nos vamos a exhortar como recordándonos cuál es la mano de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuántas veces nos reunimos como familia a hablar de cómo el Señor liberó nuestra vida? A veces nos olvidamos o a veces quizás hasta recordamos con ansias el pecado, como que nos deleitamos más. Es que yo en el mundo era así, era acá, era allá, y perdemos de vista que Dios nos sacó de ahí. Entonces el recordatorio del 114 es cómo la mano de Dios poderosa nos sacó de esa esclavitud. Otro detalle importante en el Salmo 115, y ahí es donde entra ese proceso, es una alabanza corpórea. ¿A qué me refiero una alabanza corpórea? Es que no es una alabanza de carácter individual. Vamos a ser amonestados como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa alabamos juntos? A veces no cantamos juntos. Y ese es el problema ahorita que estamos en este tiempo de estar en casa, que perdemos esa sensibilidad de tener una alabanza al Señor que edifique, que nos haga crecer. Y por eso es importante que veamos esta parte. Y oiga lo que dice el verso 1, me voy a leer el verso 1 y luego el verso 18. Dice el 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, toda la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y eso es impresionante porque es un recordatorio en mi alabanza como casa, que no es para una persona, no es para un grupo de personas, sino que es para alabar el nombre del Señor. Y oiga lo que dice el 18, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Utiliza el nosotros. No está hablando en singular, está hablando en plural. Y ese detalle que esté hablando en plural, nos está hablando de que somos nosotros, no es solo uno, somos como cuerpo. Vamos a ser nosotros trabajados y corregidos, amonestados, cada vez que trabajemos en conjunto, cuando cantemos, cuando alabemos al Señor como cuerpo. Una de las cosas es que cuando el cuerpo está alabando, hermano, nadie puede venir y desconectarse solamente porque no le gusta. Aquí es un tiempo en el que vamos a alabar juntos, y sus hijos, mis hijos, su cónyuge, todos como familia somos parte del cuerpo, y por eso la insistencia que no podemos poner extractos de importancia dentro de lo que es la comunión con el Señor y niveles de poder establecer prioridades y clasificando qué es más importante y qué no, sino en cuanto al cuerpo se refiere, tenemos que estar conectados con el Señor, y esa conexión nos tiene que hacer crecer, hermano.
Luego otro detalle bien importante que aparece en el Salmo 116, alabanza personal. Primero aparece la corpórea y luego la personal. ¿Por qué razón? Porque de una forma el recordatorio que estamos todos juntos, pero que también es un proceso íntimo. No se trata aquí de cuánto cantamos como cuerpo y si todos lloraron, qué bendición y yo no. Y esa ha sido una de las cosas que incluso dentro del Ministerio de Alabanza es un desafío fuerte, porque no se trata de que usted y yo estemos cantando y ellos no se conecten, y esa ha sido la intención de establecer una conexión como cuerpo para que nuestra alabanza interna se esté juntamente con la del cuerpo de Cristo. Entonces es algo que no podemos crear división, tendríamos que estar juntos. Y ahí nos estamos amonestando. ¿Por qué? Porque es una experiencia de vida, es una experiencia personal con el Señor, pero que a la vez es del cuerpo. ¿Cómo así? Personal y corpórea. Personal y de los demás, sí, porque cuando yo me deleito, los demás tendrían que estarse deleitando, y es una amonestación al hecho de que estemos cantando como cuerpo, pero tenemos que ser todos, no solo uno. Así que ese es el desafío en este tiempo. Qué interesante, amonestados con salmos. Veamos que dice el 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Qué impresionantes versículos, porque eso habla de mi relación con el Señor. En este tiempo que estamos, nuestra relación con el Señor tiene que crecer. No porque estemos encerrados o porque no tengamos que, sino porque hoy se ha evidenciado esas debilidades, esas falencias que como cuerpo de Cristo hemos tenido, donde hemos descuidado la intimidad de buscar como familias, y por eso es que han surgido muchos problemas, porque no nos ocupamos de edificarnos como cuerpo. Seguidamente está el 117, y ahí hay algo bien interesante, porque es incluyente. Aquí nos habla de la gran comisión y empieza el Salmo 117, alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. Y cuando nosotros vemos esto, está hablando de que no podemos pensar solo en nosotros. Hablamos que nos vamos a amonestar cuando nuestro canto, nuestra alabanza, no esté proyectando el hecho de ir y hacer discípulos. Cada vez que nosotros cantemos, cada vez que le demos una alabanza, tiene que llevar ese desafío de venir y llevar el mensaje al necesitado. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a hacer discípulos si nuestro canto se enfoca solo en una relación tan personal con Dios que no involucra a otros? Y fíjese que todos estos salmos se cantaban durante la Pascua. ¿Y por qué habla aquí de que la amonestación es con estos salmos? Porque incluyen estas características. Un reconocimiento de que el Señor nos sacó de la esclavitud, nos sacó con mano fuerte, rompió cadenas de esclavitud, nos lleva a que juntos como cuerpo le estemos alabando, a que yo tenga mi relación personal con el Señor constante, pero que involucre a otros, que así como dice Hechos, ¿verdad? Y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor traiga. Qué interesante. La gran comisión presente en un salmo. Y por eso se recuerda cuando leímos Deuteronomio capítulo 4, cuando habla, dirán de ti, qué gran Dios el que tienes, cuando tú te acercas y Él está atento a escuchar tus necesidades. Impresionante, porque ese es un desafío para nosotros, que como hijos de Dios tendríamos que estar dando testimonio de un corazón que está dispuesto a servirle en medio de cualquier circunstancia. Luego aparece el Salmo 118. Este me habla de gratitud y testimonio de celebración. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice verso 1 y 2. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Una de las cosas es que el testimonio de celebración que hay en nosotros y que nos tiene que amonestar es saber que sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Cuando somos conscientes de eso, hermano,
No tendríamos por qué de alguna forma estar afanados por el día de mañana. No tendríamos por qué estar preocupados que si cuántos muertos van, que cuánto pasó esto, cuándo pasó. Tendríamos que estar reposados en el Señor, clamando porque Él traiga consuelo a los que hoy están sufriendo enfermedad, que traiga consuelo enseñándole a otros que la misericordia de Dios llega a aquel necesitado que no tiene trabajo, que no tiene provisión económica, que no tiene salud, que está pasando por momentos complicados. Y cuando llega ese momento, eso diga, cuando diga ahora Israel, para siempre es tu misericordia, es cuando nosotros como pueblo decimos, para siempre es tu misericordia, Señor. Y entonces cuando vemos esto, ¿se puede usted imaginar que esto tendría que ocurrir cada vez que celebraban la Pascua? Cantaban estos himnos. Y hoy, con estos signos, somos amonestados, entendiendo que Él escuchó nuestro clamor por nuestro dolor, por la esclavitud del pecado, que Él vino a liberarnos, a romper cadenas de esclavitud, para que juntos le alabemos, que vayamos cuando mandaron a Moisés a decirle, dile a Faraón, que deje libre a mi pueblo porque es necesario que venga y que me adore, porque el tiempo ya estaba marcado. Y este es el tiempo que el Señor está marcando de restauración para nuestras familias. Un tiempo de adoración personal, porque las 24 horas, los 365 días del año, usted y yo tenemos que tener esa alabanza constante, que nos esté amonestando, que nos esté recordando que tenemos que ser agradecidos por la obra redentora que el Señor ha hecho con nosotros y que ese testimonio llame a otros y que esa gratitud sea el testimonio por el cual hemos de celebrar. Y dice 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estamos usted y yo. Y por eso es que cuando nosotros estamos leyendo este pasaje de Colosenses, ahí es donde somos desafiados. Y nos hace falta todavía la otra parte. Pero hoy, hermano, quisiera que oráramos para que el Señor selle con su poder, que selle en nuestras vidas, hermano, esa palabra, que seamos amonestados, que seamos desafiados, hermano, a entender que en medio de las circunstancias que hoy vivimos, podamos estar llevando nuestra casa, nuestra familia, los nuestros, a una alabanza donde seamos amonestados, a cantar salmos que nos recuerden la obra redentora, a cantarle al Señor con un corazón agradecido, porque el Señor nos sacó con mano fuerte del pecado y de la muerte, que llevó su muerte, mi muerte, para que hoy llevemos su vida. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque estamos convencidos, Señor, que no a nosotros la gloria, sino solo a ti. Y hoy, Señor, agradecemos este tiempo que nos permites poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que siempre haya salmo en nosotros para reconocer esa obra redentora que hiciste en nuestra vida. Cuando nos amaste, de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo unigénito. Y veniste, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, para traer libertad a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos trajiste para que fuésemos adoradores en espíritu y en verdad, como casa, pero que también en la intimidad te busquemos, Señor, que tengamos esa cercanía contigo, que nunca nos olvidemos, Señor, de venir y hacer discípulos a otros para que te conozcan y que seamos testimonios, Señor, en este tiempo de la grandeza tuya, Señor, con nuestra vida, siendo íntegros, buscándote en todo tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, ese amor, ese cuidado para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Su programa Desafío aquí en Radio 760. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja
y gracias por el favor de su sintonía y de conectarse con nosotros. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.